Saludos cordiales, amigos, hermanos, mucho gusto, una gran bendición estar de nuevo con ustedes en este mes de mayo de 2020. Estamos aquí en Ciudad de Guatemala en un cierre total, cada familia se quedó este fin de semana por decisión del presidente de este país en sus casas, pero eso, gracias a Dios, no nos evita, no nos obstaculiza para que busquemos la palabra de Dios, para que veamos su corazón y nos alimentemos nuestro espíritu, alimentemos nuestra alma, nos acerquemos un poco más al corazón del Padre. Este día yo quiero animarle, saque su Biblia, vamos a trabajar con la Reina Valera 1960, pero si usted tiene otra traducción ahí a la mano, siempre va a ser bueno. Si tiene su bloc de notas, lápiz, lapicero, pluma, y su marcador resaltador va a ser muy bueno también. En este día yo quiero alabar a Dios porque nos ha dado un nuevo día, una nueva oportunidad. Agradezco la tecnología que nos permite visitarle en su casa y donde usted nos esté viendo al otro lado de la pantalla. Por favor, le quiero pedir que cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a pedir la presencia del Señor en esta actividad, y que Él nos abra sus ojos, nuestros ojos, que Él nos abra nuestros ojos, abra nuestros oídos espirituales, y que nosotros podamos atesorar lo que vamos a leer y que llegue a nuestro corazón, a nuestra voluntad, y eso nos lleve a tomar la decisión de acercarnos más al Señor. Acompáñeme, por favor. Señor Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por la oportunidad, la libertad que nos das de filmar, de grabar estos mensajes, poderlos subir a la nube en el internet y poder proclamar a los 4 puntos cardinales tu palabra. Quiero pedir que este mensaje sea de bendición para cada quien que está escuchando y viendo este mensaje. Señor, lo más importante es el mensaje, no el mensajero. Lo más importante es tu palabra y no mis palabras. Y quiero pedirte que nos abras los oídos y los ojos espirituales y que podamos entender claramente lo que tú quieres decirnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo no sé cómo le ha ido a usted a lo largo de estos días, de estas semanas, pero yo creo que ha sido una oportunidad única. Yo espero que no se vuelva a repetir, pero realmente es una oportunidad única en nuestras vidas, para nuestra generación, de hacer un alto. Hoy platicábamos con mi esposa, mis hijos, y hablábamos de que cuando esto termine y la vida vuelva a la normalidad, yo creo que muchos de nosotros no podemos ni debemos regresar igual a como estábamos en febrero, marzo de 2020. Debemos venir con una nueva actitud, debemos de venir con un nuevo entendimiento, debemos anhelar más la presencia del Señor, debemos atesorar más las cosas simples de la vida, como dar un paseo en el parque, como ir a comer un helado con la familia, salir a pasear, ver los paisajes de nuestros países. Así que vamos a empezar, en esta ocasión yo quiero invitarle a que vaya conmigo al Salmo 91. Un salmo del cual no conocemos quién es el autor, no sabemos si fue David, fue alguna otra persona. Lo cierto es de que es un salmo que ha bendecido a generaciones y generaciones. Desde que fue escrito alrededor de hace unos 3000 años, estos versículos, que son 16 versículos, han consolado, han animado a una infinidad de personas a lo largo y a lo ancho de la historia. Y este día yo quiero que lo volvamos a leer y vamos a analizar algunas cosas, algunos aspectos muy interesantes acerca de este salmo. Inclusive hay pósters, hay cromos que se pueden pegar en las paredes con este salmo, porque realmente nos anima, nos recuerda, nos habla de ese amor tan maravilloso, tan especial que tiene Dios para con nosotros. Así que le voy a rogar que me acompañe, Salmo 91. Lo voy a leer todo, un poquito tal vez a la carrera, pero pues confío en que usted pueda darle
regresar el video si hay algo que yo pronuncio muy rápido o si usted se pierde, puede fácilmente pausar y regresar para seguir conmigo en la lectura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y usted recordará, aquí nos hace clic esas palabras, porque esta cita la dio Satanás en el desierto cuando estaba tentando a nuestro Señor. Esta es la cita donde él le dice que él mandará a sus ángeles. Satanás conoce la palabra de Dios y él es muy hábil para retorcerla y dárnosla parcialmente. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios tal cual fue dicha. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro del león, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito sea el Señor, bendito sea su palabra. Más o menos me llevó unos 4 minutos con todo y comentario leerlo. Y quiero hacer énfasis en ese tema del tiempo, porque yo creo que en estos días debemos tener tiempo, debemos apartar el tiempo para leer la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos con sus promesas, necesitamos fortalecer nuestra fe por medio de sus verdades. Así que vamos a entrar ya en materia. Cuando estuve revisando este pasaje me llamó la atención algo muy importante. Este salmo es tan hermoso, maravilloso. No pretendo hacer un examen o un estudio muy exhaustivo acerca de todo lo que podríamos hablar del Salmo 91. Los antiguos estudiosos hebreos, entiendo yo que han dedicado volúmenes y volúmenes y mucho tiempo a la discusión y a reflexionar acerca de esta escritura, en general de todos los salmos, pero este es uno de los salmos favoritos de muchas personas, y es porque realmente, hace un poco de calor, es muy, nos habla de algo maravilloso, y es que Dios ofrece estar con nosotros. Pero ya empezando el análisis y mientras yo veía algunos comentarios bíblicos acerca de estos pasajes, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Y es que esto de morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo quisiera ya irme deteniendo en estos 2 versículos. No vamos a analizar todo el Salmo 91, pero básicamente vamos a tomar unos cuantos versículos, porque me llamó la atención alguna conexión. Si logramos, y usted va a ver, le ruego un poquito de paciencia y que me acompañe en esta aventura. Dice aquí que el que habita al abrigo del Altísimo, ahí encontramos ya nosotros
algo especial. Ahí hay 3 nombres que nos deben de llamar la atención. Y es que descubrimos, ya en un análisis un poco más detenido, que en estos 2 versículos hay 3 nombres diferentes del Señor. El primero es el Altísimo, está el Omnipotente y está Jehová y mi Dios. Entonces, ahí hay tres nombres. Está el nombre de Jehová, o sea, nombres adicionalmente a Jehová. El número 1 es el Elión, que eso es, cuando nosotros leemos en la Reina Valera Altísimo, ese nombre Altísimo es el Elión. Y significa que es el Dios más alto, por lo tanto se traduce al castellano o al español como el Altísimo. Y eso nos habla ya de una de las características de Dios. Él es el Dios soberano en quien podemos depositar nuestra confianza. El Elión tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Y aquí yo quiero irme deteniendo. Esto es muy revelador, porque no sabemos que nada de lo que está escrito en la Biblia fue escrito al azar. Quien haya escrito este salmo sabía lo que estaba haciendo, y si no, estoy seguro que el Espíritu Santo sí sabía lo que estaba haciendo y cómo le estaba dictando este salmo al escritor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y yo me tomé un poquito más de tiempo y me puse a ver que eso que el que habita al abrigo es el que habita, es eso literalmente en hebreo significa lugar secreto. No es cualquier lugar. Esa palabra al abrigo, bajo la sombra o que se refugie en el Señor, es una expresión en el hebreo que significa lugar secreto. Y yo pienso, hay un cantante, quizás usted lo conoce, Don Moen, un estadounidense, tiene un álbum y ahorita me viene a la mente, precisamente se llama Lugar Secreto, Hiding Place en inglés. Y también, si no estoy mal, una señora que, ahorita se me fue el nombre, una señora holandesa que durante la Segunda Guerra Mundial escondió a judíos en su casa junto con su padre y su hermana. Le llamaban precisamente a ese refugio en la azotea de su casa, le llamaban el lugar secreto, un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar de seguridad. Y entonces cuando el salmista invoca el nombre del Elión, es que aquí nos está describiendo a una persona. El salmo empieza con la palabra Él. Y ese Él se refiere al individuo, a la persona, al creyente, al ser humano. Ahí está indefinido, no es un hombre o una mujer, sino se refiere a la persona que toma la decisión de refugiarse en el lugar secreto del Elión. Y de acuerdo a los comentaristas bíblicos, ese lugar es el lugar santísimo. Si estamos hablando del templo, si estamos hablando del tabernáculo de Moisés, es el lugar de la presencia misma de Dios. Piensa en eso por un momento. Piensa en las implicaciones solo ya de esta primera oración. El que habita, el que mora, el que vive en el lugar secreto del Dios más alto, del Señor Dios Todopoderoso, el Altísimo, vivirá en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad. En ese lugar donde no hay miradas, donde no hay distracciones, en ese lugar donde ninguno de nuestros enemigos nos puede tocar. Ningún virus, ninguna bacteria, ningún gobierno, nadie nos puede tocar, porque el que ha decidido habitar, es que es una decisión. El Señor nos recibe como un Padre amoroso que es, pero nosotros debemos tomar la decisión de ir y refugiarnos en ese lugar secreto. Y como es un lugar secreto, se ha dicho
de paso, no es un lugar donde el populacho vaya, donde la gente sea de común conocimiento. Hay que conocer cómo llegar a ese lugar secreto. Usted recordará que en la Biblia a los sacerdotes, cuando existía el templo, no se les permitía entrar en cualquier momento y a cualquier hora. Se lograba entrar una vez al año y luego de todo un rito, todo un proceso de santificación para poder ingresar al lugar santísimo, ese lugar secreto, ese lugar privado, ese lugar donde la presencia del Altísimo es más que suficiente. Y vamos a seguir. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa otra, nosotros vemos la traducción al idioma español como omnipotente, pero eso viene de El Shaddai. Ese es otro de los nombres de Dios. Aquí primero nos habla del El Elyon, ahora nos va a hablar de El Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios más que suficiente. Y alguien más lo traduce, el omnipotente, es ese Dios que es poderoso, que es inconquistable. Mire qué cosa tan linda. No solo vamos a vivir bajo la sombra o en el lugar secreto con el león, sino vamos a vivir bajo la sombra, bajo la protección, bajo la cobertura del Dios omnipotente, del Dios más que suficiente. En esta época que se habla ya de problemas financieros, las ventas han caído, los negocios se han caído, donde hay mucha especulación, se nos habla de El Shaddai, el Dios más que suficiente, ese Dios que es capaz de proveernos aún en tiempos de escasez, aún en tiempos de recesión económica. Dios El Shaddai está ahí para nosotros y nosotros debemos de decidir ir a vivir, a morar, a habitar debajo de la sombra de sus alas. Yo le invito, amigo, yo le invito, hermano, a que usted se una conmigo y que decidamos ir a habitar ahí. Entonces, recapitulo: el que habita al abrigo de El Elyon morará bajo la sombra de El Shaddai. Diré yo a Jehová, y Jehová recordemos que es una transliteración de una palabra hebrea que no se puede pronunciar, que es Yahweh, y eso significa yo soy. Dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces, aquí mi Dios también se toma, es el Elohim. Esa es la otra palabra, ese es el otro nombre que yo quiero llamar su atención en este día. Diré yo a Yahweh, diré yo a el yo soy, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, es decir, mi Elohim, en quien confiaré. Y Elohim significa, aquí es el Todopoderoso, es el Creador, es el Dios sublime. Y cuando pienso en el Dios sublime, viene a mi mente el himno de Sublime Gracia, Amazing Grace. Y claro, es un Dios sublime, indescriptible. Dios en su soberanía se nos ha revelado a nosotros por medio de diferentes nombres. Y yo quiero llamar la atención a usted a eso. Dios es un ser tan complejo para la mente del ser humano que necesitamos nombres que lo describan de tal manera que nosotros podamos entender mejor quién es Él, sus atributos, sus características, su poder, su autoridad, su amor y su misericordia. Entonces, Dios, el Elohim, es el creador todopoderoso del universo. Dios sabe todo, crea todo y está en todo lugar todo el tiempo. Ese es el Elohim. Y entonces podríamos volver a leer los primeros dos versículos y quedaría algo así como esto: el que habita en el lugar secreto del El Elyon morará
bajo la sombra de El Shaddai. Diré yo al yo soy, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Eso nos da y claro, Dios se identifica a sí mismo con otros nombres, hoy no los vamos a revisar. Pero como estamos hablando del Salmo 91, ya el salmista, la persona que escribió esto, ya nos deja ir tres características, tres aspectos del carácter de Dios, porque los nombres de Dios describen quién es Dios. No son solo nombres por ser nombres, sino son nombres que nos ayudan a comprender de una mejor manera quién es Él. Entonces, quiero pedirle que nos brinquemos. Podríamos hablar más tiempo del resto de los versículos, pero yo quiero por favor que vayamos al versículo 14, 15 y 16, es decir, los últimos tres versículos, y volverlos a leer despacio. Dice, ahora, cuando yo le dije hace unos momentos que el Salmo empieza con el que habita, eso lo debemos entender como, o lo podríamos expresar como la persona que, el ser humano que, el creyente que, el hombre, la mujer, el niño, la mujer, la niña, la jovencita, que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista está describiendo lo que le va a pasar a la persona que decide acercarse a Dios. Y en este día mi invitación es que usted y yo nos acerquemos al Señor, que Él sea nuestro Elión, que Él sea nuestro El Shaddai, que Él sea nuestro Elohim, que Él sea nuestro Dios. Esos atributos, esas características únicas y especiales de nuestro Dios, nosotros nos apropiemos. No sé si me logro explicar, que nosotros nos identifiquemos, que nos hagamos pertenecientes a Él. Y entonces el salmista sigue hablando a lo largo de este salmo de la persona que decide acogerse a la protección del Altísimo, de El Shaddai y de Elohim. Y dice, entonces con eso en la mente, dice, podríamos decir, entonces la persona que ha puesto en Dios su confianza, ahora el que está hablando, los últimos tres versículos es Dios hablando de esa persona que ha decidido acogerse a la protección del Señor, para que podamos entenderlo mejor. ¿Sí? Estos tres versículos es Dios describiendo lo que va a hacer o cómo va a premiar a la persona que ha decidido acercarse al Señor. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, mire qué bonito, yo también lo libraré. Está hablando Dios acerca de esta persona. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Dios es el que está hablando, le recuerdo eso porque es muy importante. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire qué palabra tan hermosa. Dios habla, describe cómo va a recompensar la fe y la confianza de la persona que el salmista describe como esa persona sabia y prudente que ha decidido acogerse al amor y a la protección del Señor. Ahora, usted me podría preguntar, Carlos, ¿y por qué habló al principio de esos nombres de Dios? Es decir, de el Elión, el Shaddai y el Elohim. Porque mire, yo quiero llamar su atención y su mirada al versículo 14. Mire qué interesante esto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, está hablando Dios, yo también lo libraré, punto y coma. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí está la clave del Salmo 91. La clave es conocer el nombre de nuestro Dios. ¿Conoce usted a el Elión?
¿Conoce usted a El Shaddai? ¿Conoce usted a Elohim? Porque puede que lo conozca de lejos, puede que usted haya escuchado esos nombres, pero ¿vive usted bajo la sombra, bajo la protección de este Dios todopoderoso, de este Dios más que suficiente, de este Dios omnipresente, omnipotente? Aquí la cosa cambia totalmente de enfoque. La persona que conoce su nombre, y no solo de conocer y que usted me diga, ah, sí, ahora yo ya lo conozco, tanto, usted ya ha hablado tanto de el Elión, el Elohim y el Shaddai, que ahora yo ya los conozco. No me refiero a conocerlo de una manera intelectual. Me refiero a conocerlo, como dice en el Nuevo Testamento, en espíritu y en verdad. ¿Se ha acercado a usted? ¿Mora usted? ¿Habita usted bajo la sombra de ese Dios que es superior a todos los dioses falsos? Que es supremo, que es altísimo, el Altísimo. Mire qué interesante. Y yo quiero volver a visitar esto. Quiero remarcar, discúlpeme, quiero enfatizar porque creo que es muy importante que usted reflexione en esta verdad. Hablábamos de que el Elión es el Dios más alto, es decir, el Altísimo. Él es el Dios soberano, y hago énfasis en ese adjetivo, soberano, en quien podemos depositar nuestra confianza. ¿En quién está depositando usted su confianza en estos tiempos? ¿En el gobierno? ¿En su empresa? ¿En el dinero que usted tiene en el banco quizás? ¿En los dólares? No sé. ¿En sus joyas? ¿En sus títulos? ¿En su familia? Yo creo que uno de los beneficios de esta situación que estamos viviendo es que desnuda nuestra realidad y desenmascara en dónde nosotros hemos depositado nuestra confianza. En nuestra fuerza física, en nuestra fuerza intelectual quizás, en nuestra potencia creadora. Creo que ya nos ha quedado claro que somos débiles y frágiles. El dinero que tenemos en el banco eventualmente se va a acabar. Nuestra salud está en riesgo. Eso es lo que nos dicen las autoridades. Estamos encerrados, de hecho, para no enfermarnos. ¿En quién está poniendo usted su confianza? ¿En quién está depositando su fe? El león tiene supremacía, y esa es la otra palabra que yo quiero que usted tome nota en su cuaderno de notas, sobre todos los dioses falsos. Y cuando yo pienso en supremacía, viene a mi mente la escritura de Colosenses capítulo 1. Le voy a rogar que deje un separador ahí en su Biblia, en Salmo 91, y me acompañe a la carta a los Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 1. En algunas Biblias habla de este pasaje, se habla de la supremacía de Jesús. Y yo quiero pedirle que leamos versículos 17 y 18 de capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Pablo habla, el primer capítulo de Colosenses, Pablo describe el ministerio, la autoridad, el llamado de Jesús, la relevancia. Y por eso les decía hace un momento, la supremacía de Cristo Jesús para nosotros, para el reino de Dios, para el Padre. Y dice, y en Él, está hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, es decir, en Jesús, subsisten. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, es Él, Jesús, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En la nueva traducción viviente, en la nueva traducción se habla de que Él es supremo y que es primero en todo. En la Biblia de las Américas se habla que Él es el principio y en todo debe tener la primacía. Esa palabra es muy importante. Ahora, para que usted
respaldemos aún más esto, por favor acompáñeme a Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 17. Efesios capítulo 1, versículos 17 en adelante. También Pablo aquí a los cristianos de Éfeso les habla de quién es Jesús. Y dice desde el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso es que cuando oramos al principio de este mensaje, yo pido para que el Señor nos abra los ojos, los oídos espirituales, para que podamos comprender. Dios se revela al hombre. El hombre no es capaz de profundizar en las verdades eternas del Padre, de la Biblia. Y por eso necesitamos. Y aquí Pablo pide para que los efesios se les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Mire qué precioso. En estos tiempos de desesperanza, en estos tiempos de temor, en este tiempo de incertidumbre, la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús tenemos esperanza, que quien habita a la sombra de El Elión, quien decide habitar bajo la sombra de El Shaddai y del Elohim, estará bien, tiene esperanza, porque es un Dios que está por encima de todos los demás dioses. Y dice a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y mire, la palabra de Dios es clara al afirmar que es Jesús el que tiene la supremacía. Al Padre le plació darle a Jesús toda autoridad para que por su nombre toda rodilla se doble, de lo que está en el cielo, de lo que está sobre la tierra y debajo de la tierra. Todos deben doblar su rodilla ante Jesucristo. Y adicionalmente a eso yo quiero leerle Apocalipsis. Por favor, acompáñeme a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en su primer capítulo. Vamos a leer otro versículo, otro pasaje que nos reafirma esa supremacía, esa soberanía que tiene el Señor. También Jesús, por supuesto, estamos hablando de Jesús. Y dice en Apocalipsis 1:5, y Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano, mire cómo lo dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendita sea la sangre de nuestro Salvador. Bendita esa sangre preciosa que se derramó en la cruz de Calvario. Bendita sea esa sangre que aún tiene poder para sanar, para rescatar y también para limpiar nuestros pecados. Entonces, está claro que Dios, y como estamos hablando de la Trinidad, le he hablado de Dios el Padre, estoy hablándole de Jesucristo y que el Espíritu Santo. Ellos tres son uno, pero al mismo tiempo son tres diferentes. Y todos nosotros en la actualidad, y algunas ya los he cansado de esto, pero quiero enfatizarlo porque es importante, como le decía yo hace un momento, los nombres con que nombramos al Señor. En el Nuevo Testamento, usted sabe que se fue escrito en griego, y a diferencia del Antiguo Testamento que fue escrito en arameo, en hebreo. Pero
En el Nuevo Testamento, en español, nosotros usamos la palabra Señor con S mayúscula. Y probablemente usted me va a decir, bueno, yo ya lo he escuchado hablar de eso, sí, pero yo quiero volver a tocar porque tiene consonancia, reafirma quién es. De hecho, en el Nuevo Testamento, esta palabra, kurios, que hay quienes la traducen como Kyrios, es la misma palabra. Esta palabra es la que en el Nuevo Testamento se usó en lugar de Elohim. En el Antiguo Testamento era Elohim, el Todopoderoso, el Creador, el Dios sublime, era Dios, el Señor. Y en el Nuevo Testamento los escritores usaron la palabra kurios. Kurios viene de otra palabra griega que significa supremacía, kuros. Y entonces Kyrios o kurios es supremo en autoridad. Él es el controlador, Él es el soberano, Él es el ungido, Él es el amo del universo. Él es Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor. Bajo su sombra, la sombra de sus alas, vamos a nosotros ser protegidos. Con Él vamos a habitar en el lugar secreto. Con Él. Bendito sea su nombre. Así que en este día yo quiero animarle a que depositemos, a que nos refugiemos, a que voluntariamente nos acerquemos a Él y apelemos a las características únicas de su carácter y que esas características se manifiestan a través de sus nombres. ¿Y por qué es importante los nombres? Le vuelvo a repetir, porque en el versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Nosotros vamos a ser salvos en la medida que invoquemos el nombre del Señor. Y no solo Señor, es decir, kurios, sino invoquemos a El Shaddai, invoquemos a El Elión, invoquemos a El Elohim, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Todos esos nombres nos describen quién es Él para nosotros. Y nosotros debemos de invocarlo. Pero no solo invocarlo por invocarlo como una palabra mágica, aunque estuviéramos haciendo magia, sino más bien porque lo conocemos. Y yo quiero hacer énfasis en esa palabra. ¿Conoce usted el nombre del Señor? ¿Conoce usted sus beneficios? ¿Conoce usted sus misericordias? ¿Conoce su carácter? ¿Conoce su amor, su misericordia? Porque si es así, bendito sea. Bendito sea. Y si usted no lo conoce, lo invito a que juntos nos acerquemos a Él, a que usted lo conozca, porque al conocerlo lo va a invocar, usted lo va a amar por quién es Él, no por sus nombres, no por los beneficios que Él probablemente nos pueda dar, sino porque usted va a saber quién es Él y que usted puede confiadamente acercarse. Quiero terminar esta reflexión bíblica de hoy leyéndole una traducción libre que yo he hecho de estos versículos a partir de una traducción en inglés que se llama Biblia Amplificada. Lamentablemente no está disponible en español, pero yo le ruego que preste un poquito más de su tiempo, un poco más de su atención y escuche mis palabras. Voy a tratar de pronunciar y concéntrese en lo que voy a decir, porque realmente es muy particular esto. Deseo que le bendiga tanto como me ha bendecido a mí saber estas verdades. Amén. Escuchemos entonces. Él, la persona que habita en el lugar secreto del Altísimo, permanecerá estable y firme bajo la sombra del Todopoderoso, cuyo poder ningún enemigo puede resistir. Yo diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios. En Él me apoyaré
y confiaré, y en Él yo con seguridad confiaré. Versículo 14, 15 y 16. Porque Él, ahora es Dios el que está hablando, porque Él, esta persona que ha decidido acercarse al Señor, porque Él ha establecido su amor sobre mí, por lo tanto yo, dice el Señor, lo libraré, lo salvaré, lo rescataré. Yo, dice el Señor, lo pondré en alto, porque Él conoce y entiende mi nombre. Tiene un conocimiento personal de mi misericordia, amor y amabilidad, de mi favor. Esta persona confía y descansa en mí, sabiendo que yo no me olvidaré de Él. No, nunca me olvidaré de Él. Él me invocará, me llamará, y yo, dice el Señor, le responderé. Yo estaré con Él en los problemas, yo lo salvaré y Él me honrará. Con larga vida yo le satisfaré y le mostraré mi salvación. Nuestro Dios es un Dios de salvación. Nuestro Dios es un Dios que quiere rescatar, perdonar, restablecer, reedificar. Ya lo hemos dicho en otros lugares, en otras ocasiones. Nuestro Dios es el Dios de las segundas, de las terceras oportunidades. Nuestro Dios quiere adoptarnos, recibirnos en su familia. Si usted no es cristiano, si usted no ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, este día yo quiero invitarlo a que usted lo haga. ¿Qué significa lo que le estoy diciendo? Significa que usted reconozca que no hay una forma humana en la que usted pueda acercarse a Dios el Padre. No hay ninguna forma. No importa lo que usted haga, no importa si se porta bien, no importa si diezma o regala dinero a los pobres, no hay nada de lo que usted pueda hacer para recibir el favor de Dios, a no ser que usted reconozca esa limitación que tiene y le pida perdón a Dios y acepte la solución que Dios ha dado para resolver su problema. Esa solución tiene nombre, esa solución es Cristo Jesús. La solución a su problema de pecado, Cristo lo realizó muriendo en la cruz en Jerusalén hace 2000 años. Si usted acepta ese sacrificio en fe, tal vez no entienda todo. Tal vez usted dice, no, es que yo he hecho grandes pecados, he hecho grandes cosas malas. La sangre de Jesús es más que suficiente, porque Él es el Dios El Shaddai, el Dios más que suficiente. Su sangre es más que suficiente para limpiar su pecado. No solo cubrirlo, limpiarlo y hacer de usted una nueva criatura. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde está y juntos hagamos esta oración de perdón. Muchas gracias por su atención. Por favor, le animo a que termine de ver el video, oremos juntos. Yo confío en que haya alguien que al ver este video pueda tomar una decisión por Cristo Jesús. Señor, reconozco que soy un pecador, soy un hombre malo, reconozco que he fallado muchas veces. Reconozco, Señor, que he sido bueno para ocultar la soledad, la frustración y la tristeza, la falta de sentido y de propósito que he tenido en mi vida. He sido hábil para eso. Pero en este día yo te pido, Señor Jesús, que vengas a mi corazón y que me perdones. Y que perdones el pecado que he cometido durante mi vida. Me arrepiento. Sé que tú aborreces el pecado. Y que solo tu sangre es la única capaz de limpiarme. Y en el nombre de Jesús recibo el sacrificio. Acepto por fe. No entiendo todo lo que implica en este momento, pero acepto por fe lo que Jesús hizo. Confieso y declaro que nació de una virgen conforme a las profecías que habían sido dichas de Él. Declaro que creo que Él murió en la cruz por mis pecados y los de toda la humanidad y que es suficiente para satisfacer al Padre y que yo sea aceptado ahora como un hijo en la familia de Dios. En el nombre de Jesús, creo que Él resucitó
y que está sentado a la diestra de Dios el Padre y que viene pronto como un Rey de gloria. En el nombre de Jesús recibo mi perdón, recibo misericordia de Dios en este día. Gracias, Señor. Amén. Eres una nueva criatura en Dios. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Te animo a que sigas viendo estos videos. Te animo a que busques una iglesia cristiana. Si tú estás en la ciudad de Guatemala, en la zona sur de la ciudad de Guatemala, búscanos. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén.